¿Por qué se dice que es estado estacionario? Porque la concentración en el punto, esta concentración de aquí, déjenme ver, esta concentración de aquí donde está el color fucsia, la concentración de aquí será la misma siempre. La concentración después de haber recorrido la longitud 1 aquí en verde, la concentración siempre será 80. Después de haber recorrido la longitud 2 aquí en rojo, la concentración siempre será 50. Entonces, la concentración va a ir cambiando y aquí en verde va a ser siempre 80. Va a ir cambiando en pequeñas cantidades aquí, cantidades diferenciales de la concentración de la mezcla reactiva, y se dice que es homogéneo porque a lo largo de la longitud del tubo las concentraciones van a ser las mismas en el mismo punto independientemente del tiempo. También debemos considerar que la longitud 1 y la longitud 2 pues siempre serán las mismas. Por lo tanto, dice, a lo largo del tiempo permanece constante aunque su concentración sea diferente. Ese es el detalle. Bien, entonces vamos a suponer que en el flujo pistón, en el reactor flujo pistón, lo que nosotros queremos ver qué es lo que ocurre en este punto B y en un pequeño incremento que sería el siguiente punto, que sería B diferencial de B. En esa pequeña fracción es donde yo quiero estudiar cómo varía la concentración aquí adentro. O puede ser que yo decida estudiar cómo varía la concentración a lo largo de 2 metros de longitud o 2 metros 10 centímetros. Y aquí voy a poner un punto de partida y un punto de salida. Aquí será X y del otro lado será diferencial de X. O en este caso aquí es B, y si lo ponemos aquí, pues será diferencial de B. Y lo que vamos a estudiar ahora, el flujo molar que vamos a alimentar, el caudal molar que vamos a alimentar, pues será FJ en el punto B, y que va a entrar a una concentración y va a salir a un punto con esta concentración FJ, B diferencial de B. De este pequeño espacio que está aquí o de todo este espacio que estoy denominando así como 2 metros, ¿verdad? Entonces dice, supongamos que entra un caudal que ahora que ya no vamos a llamar FJ0, sino que lo vamos a llamar FJB, donde B es vamos a localizar como punto de entrada, y el recorrido que haga, el pequeño recorrido que haga será diferencial de B. Y el punto donde determinemos la concentración después de ese recorrido diferencial de B será B más diferencial de B. Entonces queremos ver lo que pasa en este punto, lo que pasa aquí en este punto. Bien, si vamos a la ecuación de balance, nosotros dijimos que para los reactores, la ecuación de balance pues será las entradas menos las salidas más la generación, donde la generación es la diferencia de la producción menos el consumo. De tal manera que esta ecuación, ahora con los flujos como los tenemos nosotros, la entrada será el flujo FJB y la salida será menos FJB diferencial de B. Y la generación es la velocidad de reacción por el diferencial de B. Esta ecuación de aquí abajo es exactamente la misma que la que está aquí arriba. Esto es la ecuación de balance para un reactor flujo-pistón, donde se estudia, ¿verdad?, lo que ocurre con la concentración de la solución reactiva en un punto y un pequeño incremento de B a diferencial de B. Bien, la diferencia es que
ya no son cantidades iniciales como teníamos acá FJ0 y FJ a la salida, sino que ahora es en este punto y B diferencial de B en una pequeña cantidad donde vamos a hacer el estudio de la concentración. Entonces, aquí vamos a necesitar el concepto de integral, o sea, tenemos que integrar. En la ecuación pasada no teníamos necesidad de integrar, pero aquí como se van a estudiar pequeños incrementos, pequeñas diferencias, pues tendremos la necesidad de integrar en nuestro sistema de ecuaciones. De tal manera que lo primero que tenemos que hacer es que mi ecuación de balance de materia para el reactor flujo pistón, esta ecuación tengo que dividirla por el diferencial de B. Entonces, si la dividimos por el diferencial de B, nos quedaría así: FJB menos FJB diferencial de B entre dB igual a RJ, que es la velocidad de reacción, dB entre diferencial de B, eso igual a 0. Bien, entonces, pues esto me quedaría de la siguiente forma. Voy a despejar, necesito despejar de aquí JR, perdón, RJ. Al despejar RJ, esto va a pasar del otro lado positivo y esto va a pasar del otro lado negativo, así como lo tenemos aquí, sobre diferencial de B. Pero esta cantidad que tenemos aquí, FJB diferencial de B menos FJB, esto representa un incremento o una variación de la concentración en ese volumen. Entonces, la velocidad de reacción es la diferencial del flujo molar de la mezcla J diferencial de B. Entonces, de esta ecuación diferencial, podemos despejar B e integrar desde B, desde 0 hasta B. Y esta integral la vamos a hacer desde FJ0 hasta FJ. Si ese fuera el caso en que no estuviéramos nosotros estudiando las pequeñas variaciones que hay en el reactor. Pero esta velocidad de reacción debe tener un signo negativo. Esta velocidad de reacción debe tener un signo negativo porque dijimos que ese signo negativo representa la desaparición del reactivo J. Entonces, para acomodar esta ecuación e integrarla para el reactor flujo-pistón y que esta velocidad de reacción tenga un signo negativo, lo que podemos hacer es invertir los límites de esta integral. Es decir, el límite inferior ahora será FJ y el límite superior será FJ0. Y aquí esta R tendrá un signo negativo. Bien, eso es lo que nosotros tendríamos que ver. Y al hacer el cambio, invertir estos límites, lo que tenemos aquí es la ecuación diferencial de diseño para un reactor flujo-pistón. Esta que tenemos aquí. Así la van a encontrar descrita en un libro, en los libros. Pero nosotros normalmente lo que utilizamos es una ecuación en términos de la concentración. Entonces, para expresar la ecuación a la que llegamos anteriormente, en función de la concentración, vemos que la velocidad de reacción es igual a la variación del flujo molar con respecto al tiempo. Dice, teniendo en consideración que el flujo molar es el producto ¿cómo se llama
del caudal volumétrico, el caudal molar, que es el caudal molar es igual al producto del caudal volumétrico por la concentración, y la forma diferencial de este caudal molar será diferencial del caudal molar igual a el caudal volumétrico por la diferencial de la concentración. Por lo tanto, dice, sustituyendo los valores en función del caudal volumétrico, en la ecuación de velocidad de reacción tenemos lo siguiente. La velocidad de reacción será el caudal volumétrico por la variación de la concentración del reactivo J con respecto al tiempo. Bien, y entonces nos interesa tener, ¿verdad?, la velocidad de reacción referida al flujo volumétrico, al caudal volumétrico, para que nosotros podamos integrar esta ecuación. Entonces, para un reactor flujo-pistón, ya habíamos visto que al invertir los límites de la integral tenemos esta ecuación. Entonces, debemos transformarla con lo que realmente nosotros vamos a utilizar, que es la conversión. Y para eso, pues, ahora vamos a cambiar los límites, del reactor flujo-pistón. Y vamos a decir que este flujo molar entra, ¿verdad?, en un punto B, donde la concentración inicial es X0, y recorre una distancia diferencial de B, y sale en el punto B diferencial de B, donde la concentración es XF, y sale a una concentración FJ. Puesto que el reactivo J saldrá a una concentración tal que proporcionará un caudal molar de J, FJ, vamos a iniciar considerando que la velocidad de reacción es esto. Velocidad de reacción igual a diferencial del flujo molar con respecto al volumen. Otra vez, reordenando esta ecuación, tenemos que diferencial de volumen es igual a la diferencial del flujo molar o del caudal molar del reactivo J sobre la velocidad de reacción. Ahora lo que tenemos que ver que ¿qué es lo que representa esta diferencial de J? La concentración, nosotros sabemos que la concentración en los libros la encontramos así como la concentración inicial menos la concentración en cualquier tiempo entre la concentración inicial por 100. Así está definida la conversión. En este caso, como estamos utilizando flujos o caudal molar para estos componentes, pues la conversión será el caudal molar de la corriente J al inicio menos el caudal molar de la corriente J a la salida entre el caudal molar de la corriente J al inicio por 100, eso me dará la conversión. Entonces, el flujo o el caudal molar J a la salida será igual, ¿ya? De aquí despejamos este FJ, será igual a FJ0 por 1 menos X, y haciendo esta ecuación, escribiéndola de forma diferencial, tendríamos el diferencial de J igual a FJ0 diferencial de 1 menos X. Por lo tanto, ¿verdad?, pudiéramos decir que la velocidad de la reacción, sustituyendo lo que es el diferencial de J, este valor azul, ¿verdad?, es lo que vamos a sustituir aquí. Entonces nos quedaría que la diferencial de volumen sería igual a FJ0 por 1 menos X entre RJ. Bien, sabemos que FJ0 y RJ son constantes. Sin embargo, tenemos que hacer
la operación que queda, que está entre paréntesis, esta operación. Esta es una constante, es la concentración inicial y esta es la velocidad de reacción. Sin embargo, hay que hacer esta operación que está aquí, esto. Al hacer esa operación tenemos que FJ ¿ya? Por diferencial de 1 menos diferencial de X sobre RJ. Esta FJ0 sabemos que la diferencial de una constante pues es 0. Entonces me quedará FJ0 que multiplica A menos diferencial de X sobre RJ. Esta ecuación tiene este signo negativo. Este signo negativo no importa si está aquí multiplicando o está acá con la RJ. Nos conviene, esto puede estar así. Si ya está aquí RJ con este signo negativo, ya nos está representando a RJ como la velocidad de reacción, ¿verdad? Ya nos está representando a RJ como la velocidad de reacción. Entonces, ya no tendríamos nosotros que hacer otra cosa más que integrar la ecuación desde B0 hasta B, diferencial de B, y desde X0 hasta XF. De FJ diferencial de X sobre RJ. Esto que tenemos aquí, esta ecuación que tenemos aquí, esta ecuación que tengo aquí es mi ecuación esta que tengo aquí es la ecuación de diseño de mi reactor flujo pistón en función de la concentración. Aquí nosotros debemos tener definido cuánto es la concentración X y cuánto es la concentración final. Este flujo lo tenemos a la entrada. Esta RJ es la velocidad de reacción y esta la obtenemos a partir de la cinética de la reacción. Entonces, si estas dos son constantes, pues estos harían fuera de la integral y entonces tendríamos el límite inferior menos el límite inferior para poder encontrar el volumen del reactor en función de la concentración. Entonces, esta sería la ecuación de el reactor flujo pistón en función de la concentración. La otra ecuación que obtuvimos es la ecuación para el reactor flujo pistón, pero en función del flujo molar. Entonces, Profe, ¿puede repetir esta ecuación, perdón? ¿Para en flujo, en función de qué? esta es la ecuación de diseño para el reactor flujo pistón en función de la concentración. Ok, gracias, profe. ¿Sí? Repito, esta FJ0 sería mi concentración inicial, que sería una constante, y la ecuación de velocidad, esto también tiene que ser una constante. Esta RJ se obtiene a partir de la cinética de la reacción. O sea, nosotros en cinética lo que calculamos R igual, calculamos la constante de velocidad. Aquí esta RJ sería igual a la constante de velocidad por la concentración elevado al orden de reacción. No sé si el orden de la reacción sea 0, 1, 2 o 3, pero esas cantidades nosotros ya las conocemos de la cinética de la reacción. Entonces, estas serían constantes y solo integraríamos pues el diferencial de X entre estos límites que nosotros tengamos. Esa sería mi ecuación de diseño. Entonces, para el reactor flujo pistón. Voy a subirles ahorita las diapositivas para que ustedes tengan los datos. Toda esta información viene en la lectura básica. A lo mejor en la lectura básica no vienen desarrolladas las ecuaciones así como las pusimos aquí en las diapositivas, pero ustedes pueden ir complementando esa información.
Voy a buscar otro caso de reactor homogéneo para que tengamos por lo menos 3 casos de reactores homogéneos, de las ecuaciones de diseño para los reactores homogéneos. En los libros, en la literatura, ustedes le encuentran estas fórmulas, tablas con estas fórmulas. Lo importante es que nosotros sepamos de dónde salen estas ecuaciones y qué me representan cada uno de estas variables que tenemos aquí. Es importante que esta parte RJ proviene de la cinética de reacción, por eso cuando vimos cinética química, decíamos que esta es una parte fundamental de la físico-química que se aplica en reactores, precisamente en el diseño de los reactores. Entonces, esta sería mi ecuación para un reactor flujo-pistón estacionario, un flujo-pistón estacionario homogéneo. A diferencia del reactor de tanque agitado, es que en el reactor de tanque agitado nosotros consideramos que la agitación es perfecta y que independientemente de que determinemos la concentración en la parte superior, en la parte del medio, en el fondo, del lado derecho o del lado izquierdo, la concentración en ese tanque perfectamente agitado va a ser va a ser la misma. ¿Sí? Y aquí también se considera que la concentración es la misma, pero a lo largo del reactor, donde la mezcla reactiva recorre una distancia X o L, y ahí en esa distancia L habrá una concentración inicial que llamamos X0 y saldrá a una longitud final donde la concentración será XF. Esto es lo que va haciendo que nos permita estudiar el volumen del reactor a pequeños incrementos de la longitud y nosotros vamos viendo cuál es la concentración que tenemos en ese reactor. No sé si tengan alguna duda o algo que quisieran comentar respecto a las ecuaciones de los 2 reactores que hemos revisado en esta semana o de estas 2 semanas. ¿Cómo se llamaba la anterior ecuación, profe? Esta es de base a la concentración. La Ajá. otra era, ¿no? ¿Qué? Se me olvidó. Déjame ver. Ir a partir de esa, ¿no? A ver cuál está era con respecto al flujo, al caudal volumétrico. Era con respecto al caudal volumétrico. Era esta. Esta. Era respecto al caudal, ¿verdad? Esta, exactamente. Esta sería esto sería la velocidad de reacción respecto al caudal volumétrico. O sea, esta ecuación que tenemos aquí, RJB, esta ecuación es la que nosotros obtenemos a partir de considerar la concentración
A ver, estoy considerando que RJ es función del caudal volumétrico por la variación de la concentración del reactivo J. Entonces, esta ecuación es la que nosotros tenemos que transformar en función de la concentración, ¿sí? Porque ahí la tenemos con respecto al caudal volumétrico. Entonces, esa ecuación con el caudal volumétrico que tenemos ahí, RJ sobre el caudal volumétrico, no la podemos utilizar directamente, hay que transformarla a la concentración. Esta esta ecuación la tendremos que transformar en esta ecuación en función de la concentración. Porque, a ver, la velocidad de reacción que nosotros tenemos, esta que tenemos aquí, esta ecuación. En esta ecuación dijimos que teníamos en la ecuación teníamos anteriormente esta RJ positiva. Yo les dije que íbamos a cambiar los límites de la integral para poder tener este signo negativo. O sea, en la ecuación anterior, donde tenemos R sobre caudal volumétrico, tenemos que transformarla a donde tengamos la variable concentración. Y para eso nosotros hicimos este diagrama, donde dijimos que iba a entrar una cantidad de flujo en un punto B, y en ese punto B la concentración sería X0, y después de recorrer una distancia dB, iba a salir a un punto B, diferencial de B, donde la concentración era XF. Bien. Aquí debemos de considerar que la velocidad de reacción es la diferencial del caudal molar con respecto al volumen. O sea, de aquí despejamos dB, y nos queda D diferencial de J, RJ. Esa RJ, dice, ahora debemos considerar que la diferencial de J representa una variación, esto que sería un incremento. Para transformarla nosotros en concentración debemos de utilizar la definición de conversión. Y esa conversión nosotros la encontramos escrita así, la conversión como la concentración inicial menos la concentración en cualquier tiempo entre la concentración inicial por 100, eso me daría la conversión. O las moles iniciales menos las moles en cualquier instante entre las moles iniciales por 100, también sería la conversión molar. En este caso, la conversión en función del caudal molar será la diferencia del caudal molar a la entrada menos el caudal molar a la salida entre el caudal molar a la entrada por 100. Eso sería la conversión para este reactor flujo pistón. De aquí, de esta ecuación, ¿verdad? Nosotros despejamos FJ y me quedaría FJ igual a FJ0 por 1 menos X. Esta ecuación la podemos expresar de forma diferencial, que sería de FJ igual a FJ0 diferencial de 1 menos X. De aquí, entonces me queda que nosotros sabemos pues que la velocidad de reacción es esta diferencial de FJ dB. De aquí dB será esto, y de aquí sustituimos esto. Esto que está de FJ, esto que está aquí lo sustituimos por FJ0 diferencial de 1 menos X entre RJ. Ajá, es esto que tenemos aquí. Al hacer las operaciones que están aquí entre paréntesis, pues me va a quedar que la diferencial de este 1, que es una constante, pues va a ser igual a 0. Entonces me va a quedar aquí que
FJ0 por menos diferencial de X RJ. Y entonces este signo negativo puede estar aquí arriba o puede estar aquí abajo, no me va a afectar a la ecuación. Entonces, si está aquí abajo, me va a representar a esta RJ como la ecuación de velocidad de reacción. Entonces, ahí tendríamos esa ecuación. Lo que tenemos que hacer es integrar esa ecuación para tener el volumen del reactor tangeitado en función de la concentración, perdón, en función de la conversión. En función de la conversión. Entonces, esta sería mi ecuación de diseño. Las otras ecuaciones que nosotros fuimos buscando son ecuaciones en las que vamos haciendo nosotros las transformaciones para llegar a esta ecuación de diseño. Encontramos otra por ahí. No, esas son las dos que encontramos. Y esta pues sería la ecuación de diseño que nosotros encontramos ahí en cualquier libro de texto para los reactores de tanque agitado. Perdón, para los reactores flujo pistón. Gracias, profe. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces los veo mañana, si Dios lo permite. Ahorita les voy a subir las diapositivas para que tengan esta información. Muchas gracias, maestro. Hasta mañana. Sí, maestro, está bien. Gracias. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.